Kyosako Yumeno, el niño adorable y diabólico de la pornmafia. Así que bienvenidos una vez más y empecemos. Aparte de Dazai Osamu, Kyo es otro de los personajes que ha logrado lo mismo, ser un enemigo de temer, y la organización a la cual él pertenece lo sabe muy bien, porque la pornmafia lo ha encerrado durante muy largo tiempo, y esto es debido a su poder llamado Dogra Magra, que consiste en controlar la mente de su víctima, infligirle dolor, obligándole de forma inconsciente a atacar a las personas de alrededor, manipulando sus recuerdos o alterando el espacio en donde se encuentra. Y la forma en cómo este poder se activa es que Yumeno tiene que lastimarse a sí mismo para luego tocar a la persona, a quien le va a aparecer una marca de una mano en cualquier parte del cuerpo, y de esta forma él ya está maldito. Y para que se active esta maldición, tiene que romper el muñeco que siempre lleva al lado. Y gracias a ello, tuve que verme obligada a buscar el libro, el cual no encontré. Sin embargo, yo me puse a buscar por todo YouTube una película del año 1988 llamada Dogra Magra, basada en la novela del mismo nombre y del autor. Y sí, les voy a decir que la habilidad de Yumeno sí representa perfectamente bien el control mental. Sin embargo, como ustedes saben, yo siempre hago una comparación con el libro más el personaje del anime, porque despertar en una habitación desconocida sin saber quién eres te coloca en una posición vulnerable. Aparte de escuchar los ecos de los lamentos, gritos, risas de otras personas, y eso ya se convierte en algo tortuoso. Y no creo que haya mucha diferencia con Q, con el paciente de la habitación 7 del hospital psiquiátrico de la Universidad Kyushu, porque en sí, cuando te enteras que estás en un hospital psiquiátrico, las sorpresas están más que servidas, porque Dogra Magra no solo nos va a mostrar el campo médico de la psicología y la psiquiatría, el terror o el suspenso, sino que nos va a convertir en detectives y testigos de una crueldad que se va a repetir y repetir para siempre. Estoy mintiendo. Cuando uno despierta en una habitación desconocida, con los espacios cerrados, lo primero que vas a hacer es buscar la salida, y lo que encuentras es una ventana con rejas y la puerta cerrada. Entonces te pones a pensar, ¿qué hago aquí? De repente, una voz de una muchacha entre sollozos llama a alguien y pide disculpas. Aquello te altera, pero a la vez te provoca algo de curiosidad, y sigues aquella melodiosa voz. Y cuando lo encuentras, te das cuenta que está al otro lado de la pared. Cuando ella se calla, tú te apartas de la pared sin pensar, giras la cabeza y te encuentras con la ventana que refleja perfectamente tu rostro. Te tocas la cara, la cabeza, el cabello, y luego, sin pensarlo, empiezas a revisarte a ti mismo. Te das cuenta que llevas un traje blanco. De nuevo, alzas la mirada a tu reflejo y aquello te asusta, que comienzas a gritar y a golpearte la cabeza. Ves la gaveta de al lado y corres hacia ella. Tratas de leer los papeles, pero están en blanco. Sacas los cajones, los tiras porque no tienen nada. Vas hacia la cama, revisas bajo el colchón, pero no encuentras nada. Tiras el cobertor a un lado, te comienza a asustar estar encerrado allí. Entonces la única forma de salir de ese encierro es ir hacia la puerta. Tocas con tanta desesperación, pides ayuda, gritas ayuda, pero nadie llega, nadie te escucha. O eso es lo que tú crees. Así que entre golpes y gritos te rindes y te tranquilizas. Pasan unas horas y de repente la puerta se abre y es un hombre en traje negro. Él te pregunta, ¿recuerdas algo? ¿Sabes quién soy? Y tú respondes no con la cabeza. Él no se sorprende ante la reacción. Entonces te da su tarjeta de presentación y tú lo lees en voz alta. Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Kyushu. Profesor Wakabayashi Kyotaro. El doctor Wakabayashi es la persona quien te explica que eres el paciente de la habitación número 7.
y menciona que el director del departamento de psiquiatría murió hace un mes. Sin embargo, tú no le has puesto atención a lo que dijo, sino que estás en un hospital psiquiátrico y lo que se refiere es que estás enfermo. Entonces, corres hacia el doctor y le pides que te ayude a recordar quién eres. Entonces, él te explica que has sufrido de amnesia, pero tú comienzas a preguntarle cómo ha sucedido esto. Él te dice que tú mismo tendrás que resolverlo. Y para que empiece esta investigación, el doctor nos invita a pasar a la habitación número 6, donde se encuentra aquella muchacha. Cuando sales de la habitación, tú ya no te encuentras vestido con el traje blanco, sino con un uniforme de bachillerato. El profesor invita a pasar al cuarto número 6, en donde ves a una chica que está dormida y está llorando entre sueños y pide disculpas y llama a alguien. El doctor nota que te has quedado observándola durante un buen tiempo y él te pregunta, ¿la conoces? Y tú dices no. Cuando la chica se calla y despierta, nota que hay personas alrededor. Entonces el doctor se acerca a ella y le pregunta si te conoce. Ella no dice nada y se echa a llorar y ambos dejan la habitación. En la siguiente escena, ambos se encuentran en una habitación oscura con un gramófono y un proyector. El profesor Wakabayashi va a hacer uso de estos dos instrumentos para contarnos una historia de un pintor chino llamado Gu Xinxiu. La historia cuenta que el pintor se había casado con una de las más hermosas cortesanas del emperador. Ambos eran muy felices, hasta que un día el pintor le lleva a su estudio privado entre las montañas. En ese lugar, él droga a su esposa para luego matarla. Cuando ya consiguió el cadáver que él deseaba, la pone sobre una mesa y él empieza a pintar la descomposición. Al pasar el tiempo, el cuerpo comenzó a pudrirse y a apestar. Esto a él lo enojó mucho, porque ya no podría terminar su trabajo. Tomó el cadáver para enterrarlo, y cuando el pueblo se enteró de lo que hizo, tuvo que escapar. Regresó al lugar donde él provenía. Allí conoce a la hermana de su esposa. Ella siente lástima por el alma destrozada del pintor, entonces ella decide ayudarlo, y con el proceso se va enamorando. Cuando ambos se enamoran, deciden dejar la ciudad para luego irse a Japón, en donde establecerían su nuevo comienzo. En una de sus caminatas, el pintor se resbala y muere. La joven que estaba embarazada llora su muerte. Entonces, para dejar marcas sobre su esposo, ella toma la posesión más importante para él, el pergamino en donde había dibujado a su hermana mientras se descomponía. Ella escribe al final del pergamino algo, y ese pergamino pasaría de generación en generación. Ahora se puede entender más o menos por qué Yumeno debe llevar un muñeco consigo, porque la historia que les he contado sobre el pintor está representada con muñecos. Así que continuemos con la historia. Paciente número 7. Aparte que te tengo que felicitar, ahora ya tienes nombre. Ichiro Kure. Perteneces a una familia rica. Eres estudiante de medicina y eres descendiente del pintor. Y la razón por la que has acabado en ese sanatorio es porque asesinaste a tu esposa, prima Moyoko, quien se dice que es la reencarnación de la esposa del pintor. Y según el profesor Wakabayashi, se encuentra en la habitación número 6. Ok, esto ya sonó un poco extraño, porque primero, si has matado a una persona, esta tiene que ser un cadáver, porque está viva. Aparte, también está loca. Y como segundo punto, tú no recuerdas nada, ni siquiera quién eres, ni siquiera el día anterior. Entonces, ¿cómo el profesor Wakabayashi puede ponerte de repente un nombre, aunque tenga pruebas que tú eres ese asesino, Ichiro Kure? Es posible que realmente sí seas él, pero también tenemos que decir que tal vez no lo seas. ¿En realidad eres Ichiro Kure? Pues
¿por qué mejor no pasamos al despacho del Dr. Masaki, el director del hospital psiquiátrico? Una vez dentro de la oficina del Dr. Masaki, tú puedes ver una decoración algo atípica, como una mano amputada de un paciente, cerebros envasados, fetos envasados y muchos archivos. Mientras curioseas por el lugar, tú te acercas a un escritorio y justo delante tuyo aparece un inusual libro. Tú le preguntas al profesor Wakabayashi y él se acerca muy contento de que tú lo hayas hallado y de inmediato te lo entrega. Tú lees el título de dicho libro y es Dogra Magra. Tú le preguntas al profesor qué significa esto. Dice que es un hechizo de una secta cristiana ubicada en Nagasaki. Tú tratas de entenderlo y abres el libro y te lees el prefacio, el cual dice: feto, feto, ¿por qué te retuerces? ¿Acaso tienes miedo del corazón de tu madre que está llena de terror? Aquello ya te comienza a dar una escaramuza por el cuerpo y lo devuelves a su lugar. No quieres saber nada de ello. Pero te voy a decir una cosa. Mientras leías ese pequeño prefacio, unas imágenes aparecieron en tu mente de una mujer que estaba en parto. Y el doctor que le estaba atendiendo era un hombre calvo con bigote y con una risa algo loca y siniestra. Luego, de nuevo el mismo hombre, pero esta vez con un uniforme de bachillerato que estaba presentando una tesis, El sueño del feto. Esta tesis trataba sobre el desarrollo del feto durante el periodo de gestación, en donde él explica que cuando el feto se va desarrollando dentro de la madre, evoluciona con el pasar de los 9 meses, porque contiene muchos genes de diversos animales hasta llegar a concluir a ser un ser humano. Aparte que también agrega que mediante el ADN y los genes se puede traspasar los recuerdos, memorias, el comportamiento, hasta algunas enfermedades de nuestros antepasados a la generación actual. Después de haber recordado aquello de una forma muy extraña, te topas con la foto de un hombre calvo con bigote. Tú le preguntas al profesor Wakabayashi quién es él y él te dice que es el Dr. Masaki. Está muy feliz que lo hayas reconocido, pero tú no lo recuerdas, ¿verdad? Después de haber presentado a los personajes del caso, la única persona que me falta es el Dr. Masaki, quien por cierto tiene una similitud con el muñeco de Yumeno, y no es porque sea calvo, sino que el muñeco de Yumeno tiene características del Dr. Masaki. Pero vayamos directo al grano. El Dr. Masaki fue la persona que experimentó contigo, Ichirokure, junto al profesor Wakabayashi. Ambos hombres tenían ideas muy diferentes, comenzando con el Dr. Masaki, que era un hombre más de experimentos y ciencia, y el profesor Wakabayashi se dejaba guiar por la maldición de Dogra Magra. Y lo único en común era probar que los trastornos mentales, la locura, la obsesión, deseos, impulsos, los cuales influyen en el comportamiento humano, puedan traspasarse en generación tras generación. Y sumándole la obsesión que tenía el profesor Wakabayashi con la historia de la familia Kure, toma más sentido. Aparte de que ambos conocieron a la madre de Ichiro Kure, quien se había embarazado de forma ilegítima, así que desde la fecundación el Dr. Masaki tuvo a Ichiro Kure como a su madre bajo observación. Sin embargo, al cumplir una cierta edad, según las declaraciones del profesor Wakabayashi, que en esa época ejercía como médico forense junto a la policía, te culpa por haber asesinado a tu madre o a la madre de Ichiro Kure. Sin embargo, no hay pruebas, así que pasas al cuidado de tu tía, quien también es creyente de la maldición del pergamino. Entonces la pregunta en este caso sería: ¿cómo se activó en realidad la maldición? Pues el Dr. Masaki, teniendo conocimiento sobre esto, tal vez él lo haya relacionado con el inconsciente del ser. Pero vamos al caso. ¿Cómo Ichiro Kure activa la maldición? El Dr. Masaki se culpa a sí mismo que él provocó todo, que él fue quien entregó el pergamino a Ichiro. Sin embargo, Ichiro dice que nunca lo había conocido cuando él vivía con su tía, y dice que él mismo se había entregado el pergamino. Entonces,
¿Cómo puede ver una persona que es la víctima, es el criminal y a la vez es el detective? Con esta idea es en lo que se basa la investigación El sueño del feto del Dr. Masaki. Aparte que para él, tú, Ichiro Kure, no eres Ichiro Kure, sino el paciente número 7 denominado Looney Lan, un paciente con amnesia, a quien él puede manipular cuando él desee. ¿Y qué tiene que ver el profesor Wakabayashi en esto? Pues como él es otro detonante, él quiere robar el trabajo del Dr. Masaki, demostrando que tú eres el culpable, el asesino de tu madre y también el asesino de tu prima esposa Moyoko. Entonces, ¿cómo tú te puedes dar cuenta de esto? Como has trabajado como objeto de experimentación del Dr. Masaki, tú tienes varios recuerdos, los cuales pueden ser manipulados gracias a él, o pueden ser manipulados y alterados gracias a tu mente. Y en el caso del profesor Wakabayashi, él lo sabe muy bien. Por eso te contó la historia, te presentó a Moyoko, te llevó a la oficina del profesor, casi te obliga a leer la novela llamada Dora Magra, que al final terminas leyendo. Tú empezaste a recordar todo, pero ahí también estaba involucrado el Dr. Masaki sin que el Dr. Wakabayashi se diera cuenta, porque para él y para todo el hospital, el Dr. Masaki se había suicidado, pero para ti, él aún sigue vivo y escondido en el sanatorio. Entonces, podemos llegar a la conclusión que el muñeco vudú de Yumeno es igual al Dr. Masaki, el cual debe ser escondido para que la víctima lo encuentre mientras sufre la maldición, y al encontrarlo tenga que romper el muñeco en dos, porque en la historia de Dora Magra, cuando Ichiro y el Dr. Masaki se encuentran, no importa en recuerdos, Ichiro ya puede romper la maldición, lo cual lo hace. Sin embargo, él volverá a sufrir lo mismo una y otra vez. Y en el caso de Yumeno es similar a Ichiro, porque ambos están conscientes sobre sus acciones. Sin embargo, son muy fáciles de manipular. Conclusión. Kyu o Yumeno Kiyosaku puede llegar a ser un personaje muy peligroso si aprende a dominar su habilidad Dora Magra, el cual puede alterar, transformar y recrear las pesadillas más horribles para la víctima. Y cuando él oculte el muñeco, la víctima debe convertirse en detective y posiblemente en un criminal, con el único objetivo de escapar de esa maldición. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Suscríbanse, denle un like, comenten y nos vemos para la próxima.